Bienvenido a Ría, mi gente. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. La primera pregunta que creo que por la que deberíamos de comenzar es, en un caso como este, ¿qué hay que hacer? Nunca quedarse callados. Siempre podemos hacer algo, una pequeña acción puede cambiar la vida o puede salvar la vida de una persona. Claro, aquí hemos visto que ella, por ejemplo, pues sí ha tenido y ha dicho algo importante. Me sentí protegida cuando las demás personas reaccionaron. Es una mujer grande, o sea, es una mujer adulta. ¿Qué pasa cuando es un adolescente que mayormente expresa el miedo? Que no sabe qué hacer, porque se siente obviamente bajo una situación de poder, el tipo es un adulto, mayormente los agresores. Entonces aquí, ¿cómo proceder? ¿A dónde ir? Porque según reviso estadísticas, solo el 64% de mujeres que han sufrido este tipo de situaciones prefieren callar, por vergüenza, por miedo. Y algo adicional, 9 de cada 10 mujeres en Lima han sufrido acoso sexual callejero. ¿Te das cuenta la gran cantidad de personas? El caso de ayer es uno de los que se han denunciado, pero hay muchísimos casos que no se están denunciando. Vamos a aprender una herramienta que nos va a permitir conocer 5 herramientas poderosísimas que podemos conversarlo con nuestras hijas, con nuestros hijos, y que nos va a permitir actuar. Tú decías hace un momento, hay algunos que actuamos, nos quedamos pero parapléjicos, no podemos actuar. Vamos a conocer 5 herramientas que nos va a permitir actuar cuando somos testigos de una situación de acoso o cuando nos sucede a nosotros una situación de acoso. Claro. ¿Qué hacemos por ¿Cuáles son esas herramientas? Por ejemplo, la primera estrategia es distraer. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en el Metropolitano, en la Plaza de Armas o en la discoteca, en cualquier espacio público, estoy observando que alguien está siendo acosada, voy y le digo, hola Majo, a los tiempos, quizás ni se llame Majo, o lo dejo caer mi agenda, por ejemplo, o le digo perdón, un poco más allá. Entonces, si te das cuenta, con una pequeña acción, yo ya coloqué poner un paro al acoso sexual callejero. Una segunda herramienta es documentar. Ahora todos usamos la tecnología. Yo puedo fingir que estoy hablando por teléfono, hola, ¿qué tal? A los tiempos. Y de manera sutil, la idea es también poder actuar, pero colocándose en una situación segura nosotros también que podemos actuar. Grabar, claro, grabar, tener una evidencia. Claro. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo de la víctima, que ella nos contaba que todas las personas la apoyaron, la ayudaron, tanto hombres y mujeres, y se ven las imágenes cómo encaran al sujeto. ¿Qué hacer en este caso cuando estás con bastante gente y el sujeto está ahí? ¿Lo tienes que retener para llamar a una autoridad o dejarlo escapar? ¿Cómo haces en ese momento? Mira, esa por ejemplo es otra estrategia que nosotros le llamamos dirigir, es decir, enfrentar la situación al acosador, pero ojo, la ley contempla y hay que tener en cuenta que el acoso sexual callejero es un delito. Entonces, la ley contempla que en ese momento tenemos que separar a la víctima del Primero acosador. separar a la víctima. Y la policía está en la obligación de recibir la denuncia a la comisaría más cercana donde haya sucedido la situación. Pero ojo también, el conductor y el cobrador o el medio de transporte está en la obligación de transportar para que hagan la denuncia, porque de lo contrario podría también exponerse a una situación de sanción y eso lo establece la ley. ¿Qué pasa si me están, permíteme Santi, una consultita en ese contexto? ¿Qué pasa si yo estoy siendo la víctima y tengo un gas pimienta? Volteo y yo reacciono con ese gas pimienta. ¿Esa persona me puede denunciar? No te puede denunciar. Tú hay un tema de defensa propia ahí, pero tú también estás usando esta metodología que decimos dirigir. Pero ojo también, por eso es importante, Majo, y todos los que nos están viendo en casa, es importante que también haya la prueba. Por eso nosotros recomendamos, por ejemplo, poder documentar, pero por favor, y eso sí que queden las mamitas en casa, no lo podemos subir. Es decir, si yo, David, registro un caso de acoso sexual, yo no lo puedo subir a mis redes sociales, tengo que hacerle saber a la víctima, por si acaso yo tengo esta prueba, haz tú la denuncia o yo también te puedo acompañar. Señor Bardales, cuando ha iniciado usted nos decía que había cinco claves poderosas. Creo que nos enumeró 2 y ahí nos hemos quedado. Sí, dirigir, distraer, se quedó en dirigir. La primera era distraer, la segunda documentar y la segunda era dirigir. Es decir, justo lo colocábamos en contexto porque las personas tomaron acción en ese momento. La otra es delegar, es decir, siempre podemos delegar la responsabilidad a alguien más. Es decir, en la situación, por ejemplo, exacto, de esa situación que pasó ayer, hicieron muy bien en avisar al conductor y al cobrador, porque también la ley lo contempla así, es decir, podemos delegar la responsabilidad a alguien más. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú estás un adolescente en la Plaza de Armas? Eso, los adolescentes. Está el sereno, está la policía. Tú sabes que en ese momento
tú no tienes un número de teléfono, nos bloqueamos, no llamamos a la policía en ese momento. Tenemos que actuar en ese momento, de manera inmediata. Entonces, pedir, si es un menor de edad, pedir a la policía, al sereno o a un adulto que nos pueda defender. Esa es la cuarta D. La otra D es dar asistencia. No te imaginas cuando nosotros preguntamos, cuando las personas sufren acoso, ¿y alguien te ayudó? Ajá. No, nadie me ayudó. ¿Te hubiera gustado que te ayuden? El 90% nos dice, me hubiera gustado que te ayuden. Entonces, en ese momento, es importante también darle tranquilidad emocional, decir no pasa nada. Claro. Nunca es la culpa de la persona. En absoluto. Nunca es la culpa, porque lo que estamos también, a veces en esta construcción de masculina hegemónica, les echamos la culpa a las compañeras. Es decir, a la compañera le llamamos, sí, pues, pero tú te vestiste de una determinada manera. Tú provocaste. Exacto. Tú te fuiste sola a la discoteca. ¿Y cómo estabas vestida? Ajá. ¿Y por qué pasaste enfrente? ¿Y por qué llamaste su atención? ¿Por qué te metiste en la boca del lobo? ¿No? Porque era la única mujer que para tipo de ustedes las hombres. compañeras, lamentablemente, siempre es la calle, es un constante toque de queda. Señor Bardale. Exacto, porque es posible también, bueno, este sujeto no tenía ninguna denuncia anterior sobre acoso, pero es posible que haya personas que sí tengan denuncias. Y que lo hayan reconocido, quizás que nunca lo denunciaron, pero que ahora lo han reconocido. Sí, pero sin embargo, me refiero a que ellos van a tratar de escapar y de evadir cualquier pregunta diciendo yo no fui, yo no hice nada, está mintiendo, etcétera. Y van a tratar de evadir e irse. Entonces es importante, como usted dice, de alguna manera tener registro de la imagen de esta persona para poder hacer la denuncia. Y sobre todo, Majo, denunciar también. ¿Qué hubiera pasado en ese contexto de ayer si lo hubieran bajado al acosador? Claro. Probablemente hubiera ido a acosar a otro micro, a otro espacio público, pero lo que se recomienda es denunciar el caso, y creo que hicieron bien, actuaron bien, han retenido, han hecho la denuncia, que eso es lo correcto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente entienda, estamos hablando justamente del tutorial de cómo reaccionar ante un acoso callejero. Importante que usted sepa, y tenemos a nuestro invitado especialista que nos da las pautas de estas 5D de cómo proceder. Hay más consultas. Sí, señor Bardale, hay un dato que ha dado, que a mí me ha impactado, que ha dicho que 9 de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual callejero. Hemos visto una imagen de un tipo de acoso sexual callejero, pero hay otros tipos de acoso que a lo mejor hay mucha gente que no sabe que lo que les está ocurriendo es un acoso sexual callejero. Como por ejemplo, le pregunto, una mujer va por la calle y se cruza con un hombre, empieza a decirle, ay, qué rica, que no sé qué, empieza a hablarle así. ¿Eso es acoso sexual callejero? La ley contempla ahora eso, piropos, silbidos, miradas obscenas, rozamientos, tocamientos. Lo que pasa es que lo hemos normalizado tanto que la tolerancia social frente al acoso va de la mano también con que generamos esta construcción de normas, ¿no? Entonces, sí, porque y eso mucho recuerdo que en algunos espacios, incluso hasta nuestros abuelos lo han celebrado cuando dabas, por ejemplo, unos piropos. Entonces, eso, pero hay que tener en cuenta que ahora eso es delito también. Entonces, es importantísimo. Claro, típicos falsos piropos, ¿no? Si así estás de verde, ¿cómo estarás de madura? Ja, ja, ja. Uy, la falda muy cortita. O sea, ese tipo de expresiones que nadie te ha pedido, que nadie te ha sugerido que las lances. Hay hombres que las lanzan porque se ha normalizado. Y todas las frases, los piropos, si tú te das cuenta, tienen siempre un contenido sexual. Es decir, vemos a las compañeras como un objeto sexual, pero quienes tenemos sobrinas o tenemos hijas, su preocupación de ellas debería ser ir a la escuela, pero tienen que enfrentarse a algo muy preocupante, y también hacemos un llamado a las autoridades. Según un estudio, a partir de los 10 años las niñas ya están expuestas a una situación de acoso, para que tú tengas una idea. O antes, ¿no? Porque es a la escuela o a la... Yo conozco muchos casos y me parece bien importante que usted esté acá también de manera preventiva. Conozco muchísimos casos de niñas que en la movilidad del colegio han sido acosadas por el chofer, que les decía, a ver, siéntate aquí. Y no conozco un caso, conozco varios casos y quiero ir ahí. Porque a mí, y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que me dio mi madre, fue cuando tú te sientas amenazada, grita, expon a la persona. Si ves que alguien se te acerca, grítale y dile, ¿por qué me toca? ¿Por qué se acerca? Y eso es lo que quiero que usted, el mensaje que le da a las madres, hay que tener una conversación directa con nuestras hijas. ¿Qué hacer en el momento que nos sentimos amenazadas? Sí, con nuestras hijas, y también apelar también que a nosotros los hombres también nos tienen que reeducar de manera diferente. ¿Qué pasa, compañero Sandy, cuando a veces hemos estado en un grupo de amigos, alguien siempre lanza el piropo y hasta lo celebramos?
nos reímos. Perfecto. Pero ¿qué pasa que cuando ese amigo, si lo hace mañana con un conocido, mañana lo podría hacer también con tu hija? Tenemos que saber que tenemos un impacto, pero enorme en las vidas de las personas. Sigamos entonces con el tutorial. Después de que hemos pues documentado, si por ejemplo tenemos esa evidencia en video, si alguien pudo grabar, si alguien detuvo a esta persona, ¿cuáles son los siguientes pasos? Hay que ir a la comisaría, debo articular una denuncia en redes, lo expongo en redes, que la gente piensa que en redes es mejor. ¿Qué hacer ante la autoridad? Ahí lo que primero tenemos que acercarnos a la víctima y decirles, por si acaso yo tengo un medio de prueba, porque no podemos exponerlo también, revictimizar. Es importante reservar siempre los nombres de la víctima. Luego con la víctima, o si quieren nosotros mismos, lo podemos irnos a la policía. La policía está en la obligación de poder recibir la denuncia, y si es en un medio de transporte, tenemos que tener en cuenta que si el medio de transporte no coloca una medida correctiva, los medios de transporte pueden ser sancionados incluso con la suspensión de sus rutas de vías. ¿Y cuáles son las penas, por ejemplo, para este hombre? Este hombre ha hecho pues algo que es para mí en el top de las agresiones sexuales, o sea, terrible. Este hombre se ha sacado el miembro viril, se ha sacado el pene y lo ha frotado en el hombro de la chica, de la pasajera. Afortunadamente, desde el 2018, ya con la ley de ¿cuál es la sanción? acoso sexual callejero, él podría tener una pena hasta de 4 años. Hasta de 4 años. Una pena hasta de 4 Señor años. Bardales, ¿qué pasa si yo voy por la calle y voy caminando tranquilamente, me cruzo con dos chicas y una me mira y me dice cuando paso: Santi, Ricky, papi Ricky, me dan ganas de comerte de arriba abajo y repetir hasta que ya no pueda más? ¿Qué pasa? También es acoso. Hay que entender que el acoso no solamente es de los compañeros, es a las compañeras. También es posible que también las compañeras también nos acosen a nosotros. Esa es una situación de acoso que lo que recomendamos, por ejemplo, en ese momento es poder, en tu caso, Santi, por ejemplo, primero saber que no es tu culpa que te hayas vestido de una manera de repente muy formal. No es tu culpa. Segundo, saber que podíamos en ese momento, tú por ejemplo puedes enfrentar la situación, pero viendo, por ejemplo, en el caso del Metropolitano ha habido gente, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si si la compañera hubiera estado sola? Entonces, esa es una situación... La palabra de uno con la palabra de otro. ¿Cuál es el límite en un piropo, señor Bardales? Porque ya, es decir, si pasa una chica, le digo: hola, guapa, ¿se lo puede tomar mal? ¿Se puede considerar acoso callejero o todo va a depender no sé, de la persona, de la tolerancia de la persona? De la tolerancia, porque al final esto tiene que tener unos parámetros, unos límites. Bueno, el límite en realidad es la cuestión que tú lo permitas. ¿Tú estás de acuerdo que a tu hija, por ejemplo, alguien le pueda decir, así sea una palabra de romanticismo, de piropo? Yo, por ejemplo, yo no soy yo creo que el límite tiene que ser en ese preciso momento que tú tienes el derecho de transitar libremente por la calle y nadie tiene que decirte nada por cómo te vistas, por cómo... Claro, porque ni siquiera puede ser algo halagador. O sea, hemos normalizado esto de que yo le pueda decir, no sé, a Majo o a Karina: qué lindo te queda este vestido, pero sin ninguna mala intención, pero quizás a ella le incomoda. O le puedo decir: oye, qué espectacular tal prenda, ¿no? Yo creo que tiene que ver ahí la familiaridad. O sea, hay una gran diferencia entre que venga alguien completamente extraño, ajeno, y me diga: qué guapa estás, qué bien te queda, porque ahí está ese tono, a que tú vengas y me digas: hola, Cari, qué guapa estás. O sea, hay un nivel de familiaridad. Sí, también. Seas un colega, un amigo, un tío, un familiar, primo, un compañero de clase, en la manera en la que te expresas. Son las formas, porque también hay límites. Porque luego el serio problema también es que luego puede empezar una persecución de este acosador, encontrarlo siempre. Y el problema es que siempre la situación de acoso a veces lo hacen personas desconocidas. Entonces es diferente, obviamente, que yo tenga a mi amiga, le doy un cumplido, le digo qué guapa que estás, pero es diferente que yo, si le encuentro a Majo, nunca lo he visto en mi vida, y le digo: hay líneas muy sutiles. Hay líneas muy sutiles. Este caso del Metropolitano es muy agresivo, pero hay líneas muy sutiles de rozamientos, de tocamientos, de roces, de fricciones. No, es de casualidad, no te quise tocar, ¿no? De pasajeras que han visto que el tipo está así sutilmente rozándole la pierna con el dedo, porque ese es su grado de excitación de este sujeto, ¿no? Pero ay, perdón, no, fue sin querer. No es un miembro viril expuesto, pero sí es un dedo que está constantemente tocándote. Eso es conocido, por ejemplo, como los micromachismos.
Es decir, es violencia. Hay que entender que el acoso sexual es violencia sexual. Eso hay que entender. Y el micromachismo es una manifestación de acoso, pero ahí por eso, Sandy y Majo, es importante que a nosotros los hombres nos eduquen también de manera diferente. El 90% de los casos de violencia, de acoso, es ejercida por nosotros los hombres. Entonces, ¿qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué tipo de hermano? ¿Qué tipo de hijo quiero ser? ¿Qué tipo de hijo quiero criar? Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? ¿Qué tipo de hijo quiero criar? ¿Un machista, un acosador, un pegador, un feminicida o una persona que sume a la sociedad? Nos encontramos, bueno, para recapitular con José David Bardales, Coordinador Nacional de Línea de Protección. Estamos en la semana contra el acoso sexual callejero y nos está explicando qué tenemos que hacer si sufrimos acoso sexual callejero, ojo, si somos testigos de que alguien está sufriendo esto. José David, nos contabas, y me gustaría que volviéramos a recapitular, las 5 Ds. Las 5 Ds, los 5 pasos que tenemos para evitar o cómo actuar cuando sufrimos acoso sexual callejero. Mira, algo importante también es, Sandy, que nadie te puede tocar. Eso hay que conversar siempre con los niños y con las niñas. Nadie te puede tocar y para eso tener en cuenta que siempre podemos hacer algo. La primera D es dirigirse al acosador, es decir, enfrentar la situación. Primer punto, dirigirse al acosador. Dirigirse, es decir, el primer punto es, si te están acosando y no te bloqueas, encáralo. Encáralo la situación. Y si eres alguien que está viendo que están acosando a alguien, de la misma manera, ve y encáralo. Encara la situación, exacto. Segunda D, dirigirse, documentarse, es decir, usar nuestra tecnología y poder registrar la situación de acoso. Muy importante para luego, para cualquier tipo de denuncia. Siguiente. Distraer. Distraer. Es decir, cómo paramos la situación de acoso, pero de manera sutil. Yo colocándome también de manera segura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si son dos adolescentes y es uno de 1,90 m, de repente yo tengo una menor estatura? Entonces yo puedo parar el acoso usando, por ejemplo, esta de distraer. Le digo, hermana, los tiempos. No es mi hermana de repente, pero coloqué una... Has desviado la atención. Exacto. ¿Qué más? Delegar, es decir... Delegar la responsabilidad. Yo no soy bueno distrayendo, no tengo el celular en este momento. Busco a la policía o al serenazgo y delego la responsabilidad. Que me puede ayudar. Por ejemplo, lo que hizo ayer la compañera. Pidió ayuda a alguien más. Perfecto. ¿Y la última? Dar asistencia. Dar asistencia, que es muy importante. No te imaginas cuando conversamos con las compañeras que en ese momento que han sufrido acoso, un abrazo, decirle, tranquila, no pasa nada, va a estar bien, no es tu culpa, no tengas vergüenza. Porque hay muchas compañeras que nos decían, yo nunca he denunciado, justo ayer hacíamos un taller con algunos funcionarios y las compañeras nos decían, yo nunca denuncié el acoso porque yo me sentía culpable. Yo tengo vergüenza de haber denunciado. Es que hay un impacto psicológico, un impacto negativo muy, muy grave para quienes viven esto y son víctimas de acoso callejero. Y es importante saber cómo responder ante ello, no solo quien es víctima, sino quienes están a su alrededor. Así que muchísimas gracias, José David Bardales, que nos has apoyado de Fundación Ayuda en Acción y que nos has dado todas las herramientas necesarias para saber cómo actuar en estos casos de acoso callejero cuando somos víctimas. Sí, si me permites, Majo, claro que sí. Solamente comentarles que desde la organización estamos haciendo este tipo de entrenamientos, facilitamos las herramientas que las personas puedan actuar en este momento de situaciones de acoso. Es un proyecto que lo estamos llevando para que miles de niñas en 9 regiones del país, padres y madres puedan actuar, gracias obviamente también a la empresa privada. L'Oréal París está sumando esta actividad y también, por supuesto, con Ayuda en Acción lo estamos haciendo en varias regiones José David, del país. muchísimas gracias. Ahí están saliendo las redes sociales de Fundación Ayuda en Acción. Y ya saben, nos ha quedado qué es lo que tenemos que hacer si estamos sufriendo algún tipo de acoso sexual callejero y qué tenemos que hacer si somos testigos de que alguien está sufriendo este tipo de acoso.